hoy miles de personas están celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Y hoy cayó el día 1 de abril. Pero aquí en Estados Unidos el 1 de abril es April Fool, o sea, Día de los Inocentes. Quiero decirle a todos esos ateos, April Fool, porque ustedes siguen engañados. Nosotros sabemos en quién hemos creído, a quién le creemos, y creemos en el poder de Cristo Jesús. Hace poco, unas semanas inclusive, acaba de morir el ateo más famoso de nuestro tiempo, Stephen Hawking. Él no creía en Dios. Él trataba de razonar todo a través de la ciencia y era un hombre que desde joven quedó paralítico y lo único que él tenía que le funcionaba y lo hacía pensar y analizar cosas era su cerebro. Qué sorpresa al abrir los ojos en la eternidad. Yo voy a decirle, a nosotros la iglesia, a nosotros los cristianos se nos tienen como unos herejes, como unos locos, pero prefiero creer de esa manera que no creer en nada. ¿Por qué? Porque guardo una esperanza. Pero supongamos que Cristo no resucitó. Y la gente que dice que Cristo no resucitó, amados, después de esta vida, y yo digo que sí, pero supongamos que no. ¿Qué perdí? Nada. Nada, pero si Cristo resucitó y sigo creyendo que Cristo resucitó y aquellos que dicen que no resucitó, la sorpresa que se van a llevar cuando, amados, se levanten de entre los muertos, porque hay una realidad de un cielo y hay una realidad de un infierno. Por eso estamos a través de estos años hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y amados, la tumba nos da testimonio de que Cristo resucitó. Miren lo que dice el capítulo 24 de Lucas, los primeros 12 versículos. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro y llevando las especies aromáticas que habían preparado, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahí está un primer testimonio. ¿Dónde está? ¿Que no lo habían sepultado? ¿Quién se lo llevó? Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre ustedes o ustedes entre los muertos al que vive? Aquí no está, ha resucitado. Uno de los lugares que me llamó la atención cuando fui a Israel, amado, fue la tumba de Cristo Jesús. Su dirección permanente no está en la tumba, su dirección permanente está en los cielos. Inclusive si usted entra en la tumba, cuando va a entrar hay un letrero diciendo: ha resucitado, aquí no está. Así que no te sorprenda, porque, amados, cuando vas a una tumba, tú quieres ver el cuerpo, quieres ver el cadáver, pero con Cristo es todo lo contrario. La tumba misma está dando testimonio de que Cristo ha resucitado, que no está, amado, y esa es la esperanza que todos nosotros tenemos. Y mire lo que dice, amado, lo que dice el versículo 6, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás, o sea, las demás María. María la del mole, María, todas las Marías que había ahí. Ya para no nombrar a todas las Marías, dijo a las demás Marías. Galletas Marías, todas las Marías que había. Ya sí no nombras a todas las Marías, y a las demás Marías, dice, que le acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pero Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. La tumba vacía quedó solo para testimonio de que Cristo
había resucitado de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Tengo noticias para ustedes. En esta mañana quiero decirles que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo está vivo. La tumba vacía nos da testimonio del poder de la resurrección. Y yo decido creer y publicar a los cuatro vientos que Cristo está vivo. Si las paredes de esa tumba pudieran hablar y si tú pudieras decirle o hacerles unas preguntas a esa tumba, ¿qué le daría? En mi caso, yo le diría a las paredes, ¿dónde está Cristo? ¿Por qué Cristo salió? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo se les fue? ¿Por qué no lo retuvieron? ¿Dónde está Cristo? La tumba vacía nos daría a ti, a mí, un testimonio. Y voy a buscar 6 cosas que quiero darle del testimonio de la tumba vacía. Número 1, la tumba vacía testifica de una tragedia terrible transformada en una realidad. Fíjese, la tumba vacía testifica de una tragedia terrible. ¿Por qué? Porque lo que se avecinó antes de la tumba, antes de que resucitara, fueron noticias desesperantes, noticias que el hombre y la mujer quedaron sin consuelo, quedaron confusos y quedaron con temor. No existe ninguna duda que aquellos que estaban cerca de Cristo fueron afectados profundamente por el evento trágico y traumante de su pasión. Los 4 evangelios nos dicen repetidamente sobre la duda, sobre el temor, sobre la confusión que inundó los corazones de los discípulos. Aún antes de que los eventos de la semana de la pasión se iniciaran, Jesús empezó a preparar los corazones de los discípulos. Jesús empezó a preparar sus vidas antes de que los sucesos terribles que se aproximaban sucedieran durante la cruz. Cristo les aseguró que el poder de Dios cambiaría la aparente tragedia que algo, amado, en algo triunfante. ¿Por qué? Porque cuando ellos presencian, están siendo testigos de la muerte de Cristo, toda esperanza, toda ilusión, toda fe, todo ánimo se convierte todo lo contrario. Hay un desánimo, hay un miedo, hay una desesperación, hay muchas dudas en el corazón. Pero Cristo, sabiendo lo que se aproximaba y la crueldad de la cruz y todo el azote y todo lo que él iba a pasar, empezó a preparar el corazón de sus discípulos y la gente. ¿Por qué cree que les dijo en Mateo 12? Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. ¿Qué está hablando? Está hablando de su muerte, pero también está hablando de la resurrección de Cristo, preparándolos el corazón. Pero mire Juan 2:19, dice: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. ¿De qué habla? ¿Del templo que le estaban mostrando? No, hablaba del templo de su cuerpo, que iba a ser destruido, que iba a ser desechado, que iba a ser agonizado, que iba a llevar la herida y el desprecio del pecado de todos nosotros. Pero dice, en 3 días yo lo levanto. Habla de la resurrección. Habla también de que en la resurrección, amado, iba a haber la victoria de todo lo horrible que el hombre estaba viviendo. Pero parece ser que al acercarse el tiempo, sus discípulos no comprendieron las palabras de Cristo. Al ir aumentando sus dudas, al ir aumentándose sus temores, Cristo continúa en amor, preparándolo para el tiempo de la prueba y la tragedia. Porque en Juan capítulo 14, miren lo que dice el Señor, y lo pone de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Miren lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues. Tenía que pasar por el Calvario, tenía que pasar por la cruz, tenía que pasar por la tumba. Dice, pero para ir ahí, voy pues a preparar ¿qué? Un lugar para vosotros. Y si no fuere, y os prepararé el lugar, amados, entonces, ¿cómo van a irse ustedes? Dice, tengo que irme, pero si me dejan ir, si me voy y cumplo la voluntad del Padre, no solo morir por el pecado, sino resucitar. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Si la gente piensa que Cristo está en la tumba, si nosotros vamos a estar donde está Cristo, entonces ¿dónde vamos a estar? En la tumba.
Pero no, Él se levantó de entre los muertos. Él, amados, triunfó sobre la muerte. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y Él promete venir por nosotros. Y la muerte misma no lo pudo detener. Y porque no lo pudo detener, tampoco nos puede detener a nosotros. Vamos a estar donde está Jesús. La muerte ha sido, amados, desafiada y ha sido vencida. Pero quiero decirles algo. Antes de llegar a ese periodo, antes de llegar al testimonio de la tumba vacía, Cristo pasó por una crueldad, pasó por un desprecio, pasó, amado, por toda la agonía, que todo el pecado del mundo se sintió sobre sus hombros. Amado, la crueldad del hombre estaba sobre los hombres, los hombros de Jesús. Jesús sabía que Él era la única forma para hacer el camino. Él lo dijo en Juan 14:6, lo que acabamos de leer. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres llegar a Dios? ¿Quieres llegar al cielo? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres el perdón de tus pecados? Tú tienes que aceptar el sacrificio, tienes que aceptar la resurrección y tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. De otra manera no hay esperanza. De otra manera no hay vida. No hay una ilusión para ti. Amado, yo quiero decirte que Cristo es la esperanza. Más tarde, antes de la crucifixión de Cristo, se hizo más aparente ante los ojos del mundo y aún ante los ojos de los seguidores de Cristo una tragedia que se avecinaba. Mire lo que dice Marcos. Entonces todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron y oyeron. Cuando Cristo fue aprehendido, fue arrestado y pasó por el proceso, no tuvo, amados, mucha gente alrededor de Él que lo apoyara. Amados, fue martirizado, fue desfigurado. Dice, amados, Isaías, que no había hermosura en Él. Fíjese todo lo trágico del Calvario. Toda la esperanza de estos discípulos donde decía: mi Mesías aquí está la esperanza. Y de repente ven al Mesías que está pasando por la cruz del Calvario, que, amados, está entregando su espíritu al Padre. Miren lo que dice la gente en Lucas capítulo 23. Entonces los que se habían reunido para presenciar este espectáculo, para ellos era un show. Todo lo que estaba pasando, eso se le pasa a Cristo por decir lo que dijo que era. Dice: al ver lo que ocurrió, se fueron de ahí golpeándose el pecho. O sea, llegaron a decir: ¿qué hicimos? ¿Qué acabamos de hacer? Me llama la atención porque Lucas lo pone en una versión. En esta versión me llamó la atención lo que pasó aquí. Y miren lo que dice aquí. Dice que la gente que estaba, sus conocidos, que estaban de lejos, dice, se quedaron mirando desde lejos. ¿Cuál sería el cuadro antes del Calvario? ¿Cuál sería el cuadro de la cruz del Calvario? Todo lo horrible del pecado, todo lo horrible del ser humano estaba ahora sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que aquellos que miraban y esperaban sintieron que estaban siendo testigos de una tragedia insuperable. Particularmente sus discípulos, claramente agobiados y confusos, porque en Él habían puesto la esperanza, en Él habían puesto todo su ser, en Él le habían dicho que lo amaban, y de repente el Mesías de ellos está siendo crucificado y entrega su espíritu. ¿Cómo esto le ha sucedido al Maestro? ¿Acaso habían creído en vano? ¿Habían perdido su tiempo? ¿Acaso lo malo ahora está triunfando sobre lo bueno? Amado, ellos se quedaron con una noticia muy desabrida, muy amarga, muy triste. Porque, amado, cuando llegó la resurrección, los ángeles tuvieron que acordarles a ellos. La tumba les tuvo que acordar. Recuerden lo que les dijo cuando estaba entre ustedes, que Él iba a morir y que iba a resucitar. Y María dice: ay, me acuerdo de esas palabras. Y luego cuando María va y le cuenta a sus discípulos, a toda la gente, algunos hasta dudaron, les parecía, dice Lucas, una tontería después de que Cristo, porque, amados, para ellos la esperanza del Mesías había terminado en la cruz. Por eso los ángeles, cuando se aparece a María o a las Marías, a todas las Marías que estaban ahí, miren lo que les dice en el versículo 5. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive?
Ustedes tal vez se quedaron con el trauma de la crucifixión. Ustedes se quedaron con todo lo horrible del pecado. Pero quiero decirle que ahora que llegan a la cruz, que llegan a este sepulcro, que llegan después de que Cristo está muerto supuestamente 3 días, ya no está, no está. Ustedes están buscando entre muertos al que vive. Mi Salvador vive. Esa es la noticia que tenemos nosotros dentro de la celebración del domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque la tumba vacía testifica de una tragedia terrible transformada en un triunfo tremendo. Por eso yo creo en la resurrección, porque hay buenas esperanzas. Hay esperanza para ti, hay esperanza para el hombre que acepta a Jesús. Pero no solo eso, la tumba vacía testifica de la verdad del Evangelio. Lo que hemos creído es la verdad, hay pruebas de ello. Amados, ¿será la historia de la resurrección de Cristo un hecho o una ficción? Si usted ve mucha gente con una mentalidad liberal en este planeta y en este mundo, se van a burlar de lo que tú le dices de la cruz de Cristo. Se van a burlar de que Cristo resucitó. No la creen. No puede concebir en su mente humana lo que eso haya pasado. ¿Por qué? Porque están viendo todo con el ojo del hombre, no con la fe de Dios y no creyéndole. Amados, si la historia de la crucifixión no fuera cierta, entonces nuestra fe sería en vana. Si todo fuera un mito, entonces somos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Si todo fuera un engaño. Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dice algunos versículos. Dice, y si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo. ¿Cómo resucitó Cristo si no hay resurrección? Si no hay resurrección. Por eso hay mucha gente que cree que te mueres y hasta ahí. Humanamente hablando, a mí me conviene creer así. A mí me conviene que, amados, que cuando te mueras ahí se acaba todo. ¿Por qué? Porque le podemos dar vuelo al hilacha y a nadie le vamos a dar cuenta. Pero, amados, ¿quién puede garantizar? Ha habido testigos de que si Cristo resucitó, amados, la gente lo vio con vida. Amados, Pablo dice en el versículo 14, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve ¿para qué? Para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, la cual no habría sucedido si en verdad, dice Pablo, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esa es lo que hoy se lucha. Yo sé que hay muchos cristianos hoy en día y se celebra, pero hay mucha gente que todavía no cree en esto, que no acepta esta verdad. Amado, la tumba me está testificando a mí la verdad de las buenas nuevas. Amado, el resto del capítulo, si lo lee usted durante este día, del capítulo 15, nos habla de una resurrección triunfante, de una resurrección afirmativa. Las apariciones de Cristo en un cuerpo resucitado nos proveen de evidencias irrefutables que le dan validez a la resurrección de Cristo Jesús. Por ejemplo, las apariciones de Cristo a sus discípulos nos dan un orden cronológico de las siguientes hechos que vemos en la Biblia. Se le apareció a cierta mujer que regresaba del sepulcro, a María Magdalena en la tumba, a Pedro, a Cleofas, a sus compañeros en domingo por la tarde, a 10 de sus discípulos en la comida de la tarde. Una semana después, a 11 de sus discípulos cuando Tomás llega y no creía. A varios de sus discípulos cuando estaban pescando en el mar de Galilea. Recuerdo que se fueron a pescar y Jesús los está esperando. Apúrense, tengo hambre. Y dice, ¿quién está allá? Pues ya está, hasta el fuego lo tenía listo. Todo estaba listo. Esos discípulos pudieron después de la resurrección comer con el Señor Jesucristo. A sus discípulos, dice la Biblia, que cuando se juntan en el monte, están sus discípulos y amados, se creen que ahí estaban los más de 500 hermanos. Amados, que cuando Jesús les dijo, ya me voy, he aquí, váyanse a Jerusalén y esperen en el aposento alto. Y amados, dice que viene una nube y lo arrebata. Y los ángeles dicen, que ven al cielo, ese mismo Jesús que ven subir, ese que es el que va a venir por ustedes otra vez. Amado, hubo testigos de la persona de Cristo Jesús, que Él resucitó de entre los muertos. Todos estos testigos fueron, amados, palpables
de la resurrección de Cristo. Inclusive la mayoría de ellos dieron hasta su vida por lo que vieron. ¿Dieron? ¿Quién muere por una mentira? ¿Quién muere por un testimonio falso? A menos que lo mate alguien para que no diga la verdad. Pero nadie voluntariamente muere por una mentira. Sin embargo, aquí está comprobado después. Por eso el Evangelio recobró fuerza. ¿Sabe por qué? Porque miraba la gente que la sangre de los mártires que habían visto, Esteban y todos ellos que habían visto la sangre de ellos que fue, amado, derramada por el testimonio de la cruz y de la resurrección, le dio valor a ellos diciendo, ellos están muriendo por algo que vieron. Por algo que vieron, y estaban presentando el poder y la verdad del Evangelio. La tumba vacía confirma que el Evangelio es verdadero, que es verdadero. La tumba vacía testifica, número 3, la respuesta de Dios a la necesidad más grande del hombre. Inclusive quiere encontrar la respuesta para su vida. La tumba vacía te dice dónde. ¿Por qué? Porque la necesidad del hombre de conocer la respuesta a la pregunta obvia de la existencia humana sigue vigente. El hombre sigue preguntando, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Estas son las preguntas que el hombre se está haciendo día tras día. ¿Qué hay después de la muerte? Lo que dicen. ¿Habrá de veras algo, un mundo después de la muerte? ¿Se podría vivir, amados, por siempre aquí en la tierra? Bueno, si aceptas a Cristo, sí, y te vas al cielo y después va a regresar. Pero, amado, el hombre trata de buscarle respuesta a todas estas preguntas. Estas son preguntas que siempre el hombre y la mujer se están haciendo. Pero no importa en dónde el hombre busque la inmortalidad, no podrá escaparse un día de enfrentarse delante de su Creador. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9 versículo 27? Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A través de los siglos la tumba vacía está gritando la respuesta triunfante al dilema moral del hombre. Estamos solos en no estamos solos en este planeta. El eterno Creador nos está amando con un amor eterno antes de la fundación del mundo. Dios envió a su Hijo unigénito para que Él sufriera lo que nosotros merecíamos. Él tomó la cruz del Calvario en nuestro lugar. Pasó por los azotes, el desprecio y luego murió. Pero dice la palabra y la tumba lo testifica que al tercer día resucitó. De esa manera Cristo pudo contestar la pregunta a la necesidad más grande del hombre, de la inmortalidad. Tú puedes tener eternidad si recibes al Eterno, si recibes al que venció la muerte, si recibes al que resucitó. Pero por tus propias cuentas, por tu mentalidad, por todo lo que tú representas, no. Tiene que ser a través de Cristo Jesús. Él es el único que puede contestar las preguntas de la inmortalidad del hombre. Pero también la tumba vacía testifica, número 4, el triunfo final de lo bueno sobre lo malo. ¿Acaso no hay tanta desesperación que vemos a veces que lo malo está como reinando más? Que lo malo empieza a ganar terreno. ¿Por qué cree que vemos tantas maldades en las escuelas? ¿Por qué vemos tantas maldades en los aeropuertos? ¿Por qué vemos tantas cosas que a veces el malvado como que se goza en sus logros y la justicia y el justo empieza a sufrir de una manera palpable? En nuestros días de violencia y terror uno puede ser perdonado por pedir como David pidió. Porque a veces, mire, David pidió de esta manera porque lo llegaron a cansar, porque había gente malvada que procuraba. Y mire lo que David dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? O sea, ya me tienen cansado. Siempre me traen el bully cristiano. Ya no me dejan en paz. ¿Y hasta cuándo? Y llegó un momento, yo creo que también tú y yo, Dios nos puede perdonar si llegamos, Señor, ya ten misericordia, bien por tu iglesia, porque ya no aguanto a estos carrilludos. Ya no aguanto, inclusive, mire, David deseaba, tú y yo podemos desear a veces lo que David deseó. Mire, al final de todo esto, en Salmo 7, versículo 9, Dios justo, que examina mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es que
O sea, Señor, a veces llegamos a decir, Señor, mira, hay gente mala, hay gente que nos da carrilla, hay gente que por la nada les molestamos simplemente por traer la palabra y el gozo del Señor. ¿Conoce a alguien así? No tiene que verlo, además piensa en esa persona, amado, que siempre se goza, amado, cuando a usted le pasa algo malo. ¿Por qué? Porque le dice, ¿dónde está tu Dios? A ver, háblame de tu Dios, mira cómo está, mira la miseria que está, mira tu hijo se enfermó, mira esto, lo que te pasó. Y se gozan, la maldad se goza en la maldad de alguien más. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cada día que pasa podemos ver que las amenazas crecen y que aún, amados, en nuestras vidas, gente inocente muriendo de oquis por la maldad de la gente. Ya ven las matazones que hemos tenido en las escuelas, en los aeropuertos, gente aventándole carros a gente, amado, inocente, en Nueva York. Amado, ¿cuántos argentinos murieron simplemente porque un loco decidió quitarse la vida? Bueno, quítatela, no molestes a nadie más, pero es la maldad. Es la maldad que está reinando, amado, lo malo que está reinando aún alrededor nuestro, cuando nuestra propia cultura está cambiando drásticamente. Todos los valores morales y normas bíblicas que se han hecho, que han hecho grande a nuestra nación, están siendo atacados. El mal está levantándose contra lo bueno. Como una tumba vacía, nos habla de este dilema. En nuestro mundo lleno de confusión, de anarquía, de maldad, la tumba vacía exclama diciendo: la verdad, el amor y la vida triunfarán al finalmente. Finalmente la vida, la verdad y el amor va a triunfar. Amado, la tumba vacía nos habla del poder de la resurrección del Salvador viviente. El poder del Evangelio finalmente prevalecerá contra todo lo que es el mundo y su maldad. La tumba vacía da testimonio de que Cristo regresará de nuevo. Cristo regresará con poder, dice la Biblia. Cristo regresará con fuerza para aplastar al enemigo, al maligno de su sistema del mal. La tumba vacía testifica del poder de la resurrección. Amados, mire, veamos cómo termina la Biblia en Apocalipsis. A mí me gusta cuando leo un libro que es una historia de alguien, o es una novela cristiana, que a veces me las encuentro ahí en unos libros, habla de un mensaje. Por ejemplo, Esta patente oscuridad, yo le recomiendo ese libro, Esta patente oscuridad. Es escrito en novela, pero habla de la victoria en Cristo. Y siempre que me desespero porque le están dando carrilla al personaje de la historia, me voy al final. Porque ya en el final me dice: y tuvo la victoria y la tomó de sus manos y se fueron a la puesta del sol por toda la eternidad, felices eternamente y para siempre. Dice: wow, ganó. Entonces le voy a seguir leyendo, que le va en feria a mitad del libro, pero gana. Mire el final del libro, lo que se habla de Jesús. Juan, uno de los discípulos que no murió como mártir, sino lo mandaron a la isla. Pero fíjese, pensando que lo iban a callar, él pudo ver el final de la iglesia, pudo ver el final y el triunfo y el poder de Dios. Mire lo que dice cuando está teniendo esa experiencia: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de ¿qué? El que ha de venir, el Todopoderoso, dice. Yo, Juan, hermanos de ustedes, miren, no se toma en cuenta. Juan dice: no se desesperen, hay una esperanza, dice, y compañero en el sufrimiento. Todos aquí hemos pasado por sufrimiento, por desprecio, por el bullying espiritual, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Palmo por causa de la palabra. ¿Y por qué? Por el testimonio. Porque cuando tú testificabas del poder de Dios, de la resurrección, te hacían callar, te mataban porque no querían ese evangelio. Y a Juan no lo pudieron callar, lo mandaron a una isla, pero por hablar del testimonio de la resurrección. Pero mire el 17. Al verlo, ¿a quién? Al Cristo resucitado. Se topa, Juan lo conocía, es Juan el teólogo que anduvo con Jesús. Y mire lo que está diciendo. Dice: al verlo, caí a sus pies como muerto. Así que Cristo no está muerto, el que andaba cayendo muerto era Juan. Estaba en la misma presencia del Señor. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. ¿Qué? Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno.
Porque Cristo está con vida, tú y yo tenemos vida en Cristo Jesús. Andrés, quiero decirte algo. Vas a ver a tu padre. Él lo aceptó como el Señor, como el Salvador de su vida. Y me lo contaron varios hermanos que fueron. Amados, Él lo aceptó. Cuando Él cerró los ojos aquí, los abrió en el cielo. Lo vas a ver porque la muerte ha sido vencida por Cristo Jesús. Lo malo ha sido vencido. El pecado ha sido vencido. Es lo que nos testifica la tumba vacía. Pero también la tumba vacía testifica de la conquista del pecado y de la muerte. Aún Job, 4000 años antes, habla de la muerte como un problema sin esperanza para el hombre. Que él llegó a comprender que la muerte del hombre la vida del hombre era corta. Pocos son los días, decía, y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como una flor, dice el versículo 2, amado, que brota y se marchita. Mire con quién está comparado, porque él estaba pasando por una agonía y entonces saboreaba más la muerte que vivir como estaba viviendo. Pero amado, llegó un punto en la vida que hubo una revelación en la vida de Job, donde él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se va a levantar sobre el polvo. Él, amado, se le garantizó mucho antes de la resurrección de Cristo una esperanza de que él iba a levantarse de los muertos. Amados, la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. Yo no voy a leerles todos los versículos, usted ya lo tiene. La lucha constante del hombre para derrotar y conquistar a su enemigo más terrible ha llegado a nada. Cada día sale una enfermedad nueva. El hombre en este mundo se está enfermando y descubren una enfermedad nueva. Y las que tenemos a veces ya ni podemos con ellas. ¿Pero por qué? Porque ha subido la maldad, ha subido el pecado. Estamos acercándonos a los últimos días. Pero no solo eso, la muerte es algo seguro. Al estar, amados, dando la genealogía, si usted lee sobre la genealogía de la gente de la fe, usted va a encontrar algo interesante. Matusalén vivió 900 años y murió. Noé vivió 700 años y murió. Y murió. Y todos los que vivieron murió. Cristo murió y resucitó. Habla de la eternidad, habla de vencer la muerte, habla de vencer el pecado. Con Cristo no hay y murió, sino que resucitó. Todo lo contrario. Tú me puedes decir, pastor, no, es que en la Biblia hay dos personas, amados, que Elías, no. Él va a regresar, está en Apocalipsis, va a regresar y va a ser muerto. Pero Cristo murió para vivir. La gente que ha resucitado en la historia, resucita pero para volver a morir. Todo lo contrario a Cristo. Porque Él dice la Biblia que Él es la primicia de los que duermen. Es la primicia. Y a pesar de que la muerte es algo seguro de nuestra existencia, aún evitamos hablar de ella. Digo, nadie habla de la muerte. Nadie. ¿A ver cuándo fue la última vez? Ay, anhelo el día en que me muera, gloria a Dios. Lo voy a agendar en mi smartphone para que me recuerde un día antes. ¿Cuántos ya hicieron? Inclusive cuando llega alguien, oye, te vendo ¿quieres una propiedad así? ¿Dónde? Ahí en el cementerio. No, yo no quiero nada de eso. Que me entierren mis hijos. Nadie quiere hablar de ese viaje. Pero es algo tan seguro en la vida. Es algo tan real. Es tan real como el aire que respiramos. Así que, si es un hecho de que la muerte es seguro, todos debemos de hacer la oración del salmista. ¿Cuál es? Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. En otras palabras, si se fija, el salmista no dijo, enséñanos a contar nuestros años. Enséñanos a contar nuestros meses o nuestras décadas. No, por más que la canción te diga mujer de 4 décadas, olvídese. Póngale días a esas décadas. ¿Por qué? Porque, amados, se cuentan por día. Viva este día como si fuera el último. Pero prepárese como si va a vivir otros 20 años más. Tenemos que entender que es algo inevitable. La tumba vacía nos dice del triunfo final de la vida sobre la muerte. El triunfo final fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive, aquellos que confían en Él pueden vivir también. Y lo último que me da testimonio la tumba vacía es lo siguiente, que testifica de un Salvador viviente.
tú y yo vivimos porque tenemos a un Salvador. No está muerto, Cristo vive. Eso es lo que estamos haciendo. Hay una seguridad presente de que servimos a un Salvador viviente que camina con nosotros, así como caminó con los 2 hombres de Enoc. La tumba vacía, fíjese es esto, amado, nos asegura que Cristo vive aun cuando pasamos por el valle de sombra de muerte. Servimos a un Salvador. Por eso las noticias de la tumba vacía son estas. Amados, son las noticias de que Él está vivo. Porque si ustedes se fijan en la historia que leímos de Lucas, las mujeres estaban asustadas. Miren lo que dice este versículo y lo pone de esta manera, que estaban asustadas. Y eso es lo que trae la realidad de la vida cuando tienes a un Cristo muerto. Cuando tienes a un Cristo que no está vivo, cuando tienes a un Cristo, amados, que ya llegó a su final al morir. Pero, amado, mire, amado, aún en tus miedos, en tus espantos y en tus inseguridades, la resurrección de Cristo te garantiza vida. Porque mire lo que le dieron, cómo le dieron las noticias los ángeles a estas mujeres. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Cristo es un Salvador viviente. Por eso yo te quiero lanzar esta oportunidad, que es importante, que es con vida. Es ahorita que Dios te está dando la oportunidad para que tú lo recibas, para que puedas tener vida eterna, para que puedan tus pecados ser perdonados y para que puedas venir a Cristo Jesús. El Salvador con vida te da vida. Un Salvador muerto no te puede dar vida, pero el Salvador con vida te da la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué? En abundancia. Pero tienes que aceptarlo. No es cierto que todo termina cuando mueras. No es cierto que las religiones que enseñan que después hay una reencarnación. No lo hay. No hay una resurrección, sí lo hay. Amado, tienes que hacer arreglos con vida. No es cierto que después de muerto podemos hacer ciertas penitencias por ti, para que Dios tenga misericordia y te saque. Porque viene gente a veces y me pregunta, y a veces me dicen: padre, no, soy padre de 2 hijos, pero soy pastor, ¿okay? Dice: ¿no puede usted? Pues no, puedo orar por ustedes, pero por el difunto ya no, ya se fue. Ya no, tiene que hacerlo en vida. Esto me recuerda, y se lo dije en el servicio de las 9, y ya se los he dicho a ustedes, de una persona, familia, que perdió a su papá. Era malo el hombre, malo. Golpeaba a su esposa, a sus hijos. Era mujeriego, era matón. De esos machos, no machos menos, machos. Se muere. Tanto la esposa, hija de la mala vida, como los hijos estaban preocupados de que este se fue al infierno. Y se fueron con el señor cura y le dijeron: señor cura, mire, quiero que haga unas oracioncitas ahí para que saque a mi papá. ¿Qué tan malo era? Era muy malo. Y yo sé que de tan malo que era, que él ya está en el infierno. Pero ayúdenos. Dice: pues dime qué tal. Y le dieron todos los pecados. Muy malo. Apenas voy a batallar mucho. Voy a batallar. ¿Qué necesitamos? Bueno, con unos $5,000 podemos arreglar este asunto. Pues hágalo. Y le dieron su dinero. Él se mete en un cuarto, hace lo que tenga que hacer, y salió a las 2, 3 horas, y él salió todo fatigado. Dice, ¿qué pasó, señor padre? ¿Qué pasó? Díganos. Dice, lo cansé de divisar, y lo que hice, estreché mi mano y lo agarré de las greñas y lo aventé al cielo. Y decía: pero el cielo, mi papá era pelón. Ya después de muerto no hay nada que se pueda hacer. Tu decisión es con vida. Ahora tú dirías: ¿puede Cristo hacerlo? Sí, lo puede hacer. Él puede hacer lo que quiere, pero el orden que Él dejó es: acéptame con vida para yo recibirte en el cielo. Porque si tú no lo recibes aquí en vida, ¿por qué esperas que Él te reciba cuando tú lo rechazaste toda la vida? Tienes que aceptarlo. Tienes que pedirle perdón por tus pecados. Póngase de pie.